En las Olimpiadas de París, el 27 de julio de 2024, sucedió algo bastante peculiar y para muchos incluso ofensivo. Como cristiano, me sentí personalmente afectado por lo que pareció una burla a nuestras creencias. Este evento, que se suponía debía ser un momento de celebración global y deportiva, se transformó en una ocasión para menospreciar al cristianismo. ¿Qué estarían pensando los organizadores de todos los posibles temas para una ceremonia olímpica? ¿Por qué se centraron en el cristianismo? Hoy vamos a tomar un camino diferente en nuestro canal y explorar varios reportajes y publicaciones en redes para entender qué ocurrió exactamente y por qué ha generado tanto revuelo en la comunidad cristiana. Pero antes de empezar, hoy te pido desde el fondo de mi corazón que compartas este vídeo con la mayor cantidad de personas posible, ya sea a través de WhatsApp, Facebook o incluso Telegram. Sinceramente, estoy muy enojado por todo lo que está pasando. La imagen de Jesús es una broma, es una especie de payaso. Y si a ti tampoco te gustó lo sucedido en este evento y quieres acercarte a Dios, comenta abajo: "Te amo, Jesús". Siguiendo con el tema principal, el foco de la discordia fue la figura de la reina dragón en la ceremonia. El acto incluyó una representación bastante polémica donde drag queens imitaban la obra de Leonardo da Vinci, pero bajo el título de La Olimpiada, interpretando la última cena de Jesús con sus apóstoles antes de ser crucificado. Para los cristianos de diferentes sectas, esta escena, que es profundamente significativa, resultó ser utilizada de manera que muchos consideraron irrespetuosa. La última cena es un evento clave antes de la muerte y resurrección de Jesús, pilares de la fe cristiana. Estos momentos no solo son centrales por el sacrificio de Jesús, sino porque marcan el camino hacia la salvación. La cena fue una instancia íntima y significativa donde Jesús, nuestro Salvador, cuyo nombre significa Dios es salvación o el Señor salva, compartió enseñanzas vitales con sus discípulos. Las horas antes de su arresto estuvieron cargadas de emoción y propósito, sirviendo como un recordatorio de que Jesús enfrentó el dolor y la muerte para darnos la oportunidad de la vida eterna. Sus acciones y palabras durante esa cena resaltan su rol como nuestro Salvador y los grandes esfuerzos que realizó para cumplir con el plan divino de redención. Presenciar una interpretación tan irreverente de un evento tan sagrado aquí en Francia realmente duele. Lo que para nosotros es sagrado y precioso fue manejado sin el debido respeto. Imagina más de un centenar de actores vestidos de dragones, alineados en una plataforma frente al río Sena, imitando la icónica imagen de Jesús y sus 12 apóstoles. Para colmo, una mujer ataviada en azul y rojo con un halo plateado tomó el centro del escenario, usurpando la figura de nuestro Señor. Este acto particularmente agitó a muchos creyentes, quienes sintieron que se trivializaba tanto el sacrificio de Jesús como la solemnidad de este momento clave para nuestra fe. Incluso figuras de renombre, como Elon Musk, expresaron su descontento con este espectáculo, calificándolo de extremadamente irrespetuoso hacia los cristianos. El eco de desaprobación no tardó en resonar entre celebridades, demostrando el amplio rechazo a este acto. Es raro ver una condena tan unánime de individuos de tan diversos orígenes, lo que subraya cuán grave fue la ofensa para la comunidad cristiana. Además, se incluyó una representación extraña de un hombre completamente pintado de azul, adornado con flores y frutas y con un peinado inusual. Los organizadores explicaron que pretendían homenajear al dios griego Dionisio, pero para muchos parecía más una burla a la última cena, restándole importancia y añadiendo insulto al agravio. Esta representación resultó completamente fuera de lugar y era innecesaria, especialmente en un contexto destinado a fomentar la unidad y el respeto entre naciones y culturas. La ceremonia también incluyó una extraña tributo a María Antonieta,
la última reina de Francia antes de la Revolución Francesa. La actuación parecía desentonar completamente con el espíritu de amistad internacional que las Olimpiadas supuestamente representan. Y no solo eso, también se presentó una figura que muchos interpretaron como el cuarto jinete del Apocalipsis. Para aquellos que no están familiarizados, el cuarto jinete, según se describe en el libro de Revelaciones, simboliza la muerte y trae destrucción masiva. Esta figura fue representada por una mujer armada montando un caballo metálico que cruzaba el agua, contribuyendo a un tono ya suficientemente sombrío y ominoso de la ceremonia. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el nombre de quien lo montaba era La Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, muerte y por las fieras de la tierra. La elección de esta imagen no solo fue desgarradora, sino completamente inapropiada para un evento que debería inspirar esperanza y unidad. Ahora que están al tanto de lo ocurrido, es evidente que esta ceremonia fue profundamente perturbadora. Escoger un evento completamente ajeno a Jesucristo para mofarse del cristianismo en un escenario global es verdaderamente sorprendente. En tiempos recientes no recuerdo un acto de burla más grande o más premeditado que este. De todas las posibles temáticas y enfoques, los organizadores eligieron este camino. Vivimos en una era donde el temor a Dios se ha perdido y donde las burlas hacia nuestro Señor Jesucristo se vuelven cada vez más comunes. Hermanos y hermanas, no tomen a la ligera lo que presenciaron durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Esto representa un ataque serio a nuestra fe y un claro indicativo de los tiempos en los que vivimos. Estamos en los últimos días y Jesús pronto regresará. Presenciar esa ceremonia me hizo reflexionar sobre las palabras de Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Mateo 7, 13, 14. Viendo el evento, me di cuenta de que muchos parecen transitar el camino más ancho del que Jesús advirtió, sin ser conscientes de que existe una ruta más estrecha y menos transitada. Esta enseñanza bíblica nos revela que existen dos rutas en la vida, la amplia y la estrecha. La ruta amplia es fácil de seguir y muchos la escogen. Es el sendero del mundo, lleno de permisividad y finalmente conduce a la destrucción. Este camino permite a las personas llevar consigo sus pecados, vivir según los deseos corporales y los placeres efímeros. Por contraste, el camino estrecho es más difícil de descubrir y son pocos los que lo encuentran. Este es el camino hacia Dios, el único que lleva a la vida eterna. Seguir el camino estrecho exige un sacrificio personal. Requiere que dejemos atrás nuestras cargas, que incluyen nuestro pecado, nuestro ego y nuestras vanidades. No podemos llevar estas cargas si deseamos seguir el camino estrecho. Para dejar atrás estas cargas es necesario acercarnos a la puerta estrecha con un espíritu de arrepentimiento. Arrepentirse significa reconocer nuestros pecados y apartarnos de ellos. Debemos confesar nuestros pecados ante Dios y solicitar su perdón. Solo así podemos dejar nuestras cargas a un lado y transitar por la puerta estrecha. También es crucial acercarnos con un espíritu de humildad, reconociendo nuestra necesidad de Dios. Comprender que no podemos enfrentar la vida solos y que necesitamos su gracia es fundamental. Solo cuando nos entregamos verdaderamente podemos transitar por la puerta estrecha.
Existe el riesgo de compararnos con otros que se identifican como cristianos, lo cual es peligroso y contraproducente. Vivimos en una época en la que prevalece un evangelio complaciente, una forma de cristianismo que tolera el pecado sin exigir arrepentimiento, quebrantamiento, justicia o santidad. Dejemos de compararnos con otros y enfoquémonos en nuestra propia jornada espiritual, buscando vivir en verdadera santidad y dedicación a Dios. Vivimos en una era donde el Evangelio se ha distorsionado, convirtiéndose en algo que muchos encuentran incómodo y desagradable. En esta generación, algunas personas han adaptado las Escrituras para satisfacer sus propios deseos, interpretando y manipulando la palabra de Dios para justificar sus acciones. Es crucial dejar de compararse con otros cristianos y, en cambio, compararse con la palabra de Dios, como nos insta 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este pasaje nos desafía a reflexionar seriamente sobre nuestra fe y nuestras vidas. ¿Vivimos realmente como cristianos? No basta con haber crecido en un hogar cristiano, asistir regularmente a la iglesia o tener un amplio conocimiento bíblico. Ser cristiano significa tener una relación personal con Jesucristo, confesar nuestros pecados y entregarnos completamente a Él, eligiendo caminar por el camino estrecho. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente estamos salvados? Pablo nos anima a examinarnos a nosotros mismos, a evaluar nuestras acciones y nuestro corazón para ver si están alineados con la voluntad de Dios. ¿Vivimos de manera que agrade a Dios? ¿Buscamos servirle con todo nuestro corazón? ¿Estamos creciendo en nuestra fe y amor por los demás? Hay dos caminos ante nosotros: el camino estrecho y el camino amplio. El camino amplio es tentador porque es fácil, cómodo y popular. Ofrece compañía, aceptación y el amor del mundo. Es un sendero de placeres efímeros y sin sacrificios. Sin embargo, es un camino que rechaza a Cristo y lleva a la destrucción eterna, un juicio ineludible y devastador. Esta realidad es aterradora. La mayoría elige este camino amplio, ignorando las consecuencias eternas. Entre las grandes mentiras que han calado en nuestra sociedad, y lamentablemente también en algunas iglesias, está la creencia de que se puede seguir este camino sin enfrentar repercusiones. Pero Jesús nos advirtió claramente que este camino lleva a la perdición. Es vital que nos aferramos a la verdad y vivamos conforme a ella, resistiendo la tentación de conformarnos con un cristianismo superficial o complaciente. En vez de ello, debemos aspirar a seguir el camino estrecho, el cual, aunque menos transitado, nos conduce a la vida eterna y verdadera comunión con Dios. Muchas personas sostienen la creencia de que ser buenas personas por sí solas las llevará al cielo, pero esto es un malentendido fundamental sobre lo que se requiere para la salvación. La entrada al cielo no depende de cumplir con estándares humanos de bondad. El requisito real es seguir el camino estrecho, que es Jesucristo mismo. Es únicamente a través de Cristo y su sacrificio en la cruz que encontramos la redención y la bienvenida al camino hacia la vida eterna. Este camino no es fácil. Está lleno de renuncias, desconfianzas, sacrificios y sufrimientos. Es un sendero menos transitado porque pocos están dispuestos a arrepentirse humildemente y comprometerse a seguir a Cristo en profundidad. El camino estrecho no es simplemente un conjunto de reglas a seguir o buenas acciones que realizar. Es una persona, nuestro Señor Jesucristo. La salvación se encuentra en una relación con Él, no en el mero cumplimiento de la ley o en la acumulación de buenas obras.
Jesús lo expresó claramente en Juan 14:6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí, Jesús no se presenta como una de varias opciones disponibles. Él afirma ser el único camino. No dijo, soy uno de los caminos, ni una de las verdades. Él es definitivo. Soy el camino, la verdad y la vida. En resumen, Jesucristo es el puente estrecho que nos conduce al camino de la justicia y la única vía hacia la vida eterna. El desafío para cada uno de nosotros es reconocer y aceptar esta verdad, renunciando a cualquier otra vía que el mundo ofrezca como alternativa para la salvación. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado entender los presagios del futuro. Las profecías y las señales celestiales han sido interpretadas como mensajes divinos, avisos de lo que está por venir. La historia está llena de relatos donde las señales predijeron eventos significativos, desde cambios en los imperios hasta catástrofes naturales. Hoy vivimos en una era donde estos signos parecen multiplicarse, clamando por nuestra atención y comprensión. Las enseñanzas bíblicas ofrecen un marco para entender estas señales. En el antiguo Israel, los profetas hablaban de eventos futuros con una precisión que aún resuena en nuestros días. Jesús, en su tiempo en la tierra, señaló que habría claros indicios antes de su segunda venida. Estas señales no son solo fenómenos naturales, sino también eventos sociales y políticos que marcan el devenir de los tiempos. El apóstol Pablo advirtió sobre los falsos profetas y los engaños que intentarían desviar a los creyentes. Este video no solo explorará las señales, sino que también proporcionará herramientas para discernir la verdad en medio del caos. La verdad, aunque a veces difícil de aceptar, es esencial para prepararnos para lo que está por venir. Este es un viaje que no solo informará, sino que también fortalecerá nuestra fe y resolución. Es vital recordar que estas señales, aunque alarmantes, también traen un mensaje de esperanza. Nos llaman a estar preparados, a reforzar nuestra fe y a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. La sensación de que algo monumental está por suceder no es exclusiva de unos pocos. Es una percepción compartida por muchos en todo el mundo. Este sentimiento puede ser inquietante y desconcertante, especialmente cuando no podemos identificar su origen. Pero, ¿qué pasa si esta sensación es una advertencia, un llamado a prepararnos para cambios significativos que se avecinan? A lo largo de la historia, las sociedades han experimentado momentos de premonición colectiva antes de grandes eventos. Desde la caída de imperios hasta revoluciones sociales, estos sentimientos han servido como precursor de cambios profundos. En tiempos modernos, esta sensación se intensifica con la rápida difusión de información y las constantes crisis globales que enfrentamos. La Biblia y otros textos sagrados han hablado de tiempos en que la humanidad sentiría una gran agitación antes de eventos trascendentales. En las enseñanzas de Jesús se menciona que habría señales claras antes de su regreso y que los fieles deberían estar atentos y preparados. Esta sensación de inminencia podría ser interpretada como una llamada a la vigilancia espiritual y a la reflexión sobre nuestra vida y fe. La ciencia también ofrece perspectivas interesantes sobre esta sensación. Estudios sobre la conciencia colectiva sugieren que las personas pueden percibir cambios inminentes a nivel subconsciente, basados en patrones que aún no comprendemos completamente. Este fenómeno, aunque aún en estudio, podría explicar por qué tantas personas sienten que algo grande está por suceder. Las señales están por todas partes, esperando ser interpretadas. Estas señales pueden manifestarse de diversas formas, desde fenómenos naturales hasta eventos sociales y políticos. Pero,
¿Cómo podemos discernir su significado y entender lo que intentan comunicar? Este video explorará cómo identificar y comprender las señales que marcan nuestro tiempo. En la naturaleza, las señales pueden ser tan sutiles como el cambio en los patrones climáticos o tan dramáticas como los terremotos y erupciones volcánicas. Estos fenómenos, a menudo vistos como advertencias divinas, han sido registrados en textos sagrados y crónicas históricas. La Biblia menciona terremotos, hambrunas y otros desastres como indicadores de eventos futuros significativos. A nivel social y político, las señales pueden incluir cambios repentinos en el liderazgo, conflictos internacionales y movimientos de masas. Estos eventos, aunque parecen caóticos, pueden estar alineados con patrones proféticos que sugieren un orden mayor. La historia está llena de ejemplos donde los cambios en el poder y las guerras han precedido grandes transformaciones. Las señales también pueden ser personales, manifestándose en sueños, visiones o intuiciones. En la Biblia, muchos profetas recibieron mensajes a través de sueños y visiones que les advertían sobre eventos futuros. Estos mensajes personales pueden ser difíciles de interpretar, pero a menudo contienen verdades profundas sobre nuestra vida y propósito. Es vital prestar atención a estas señales y no descartarlas como meras coincidencias. Este video ofrecerá una guía para identificar y entender las señales en nuestro entorno, proporcionando un marco para interpretar lo que estas advertencias podrían significar para nosotros a nivel individual y colectivo. Las enseñanzas antiguas son una fuente invaluable de sabiduría y orientación en tiempos de incertidumbre. A lo largo de la historia, los profetas y líderes espirituales han ofrecido enseñanzas que han guiado a las generaciones a través de tiempos de cambio y agitación. Este video explorará algunas de estas enseñanzas y cómo pueden aplicarse a nuestro tiempo actual. En la Biblia, las enseñanzas de los profetas y de Jesús proporcionan una visión clara de los eventos futuros y cómo prepararse para ellos. Estas enseñanzas no solo advertían sobre desastres y conflictos, sino que también ofrecían esperanza y guía sobre cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Las palabras de los profetas aún resuenan hoy, ofreciendo consuelo y dirección. Otras culturas y religiones también han ofrecido enseñanzas sobre los tiempos finales y las señales a observar. Desde las profecías mayas hasta las enseñanzas del Corán, hay un consenso general sobre la importancia de estar preparados y atentos a las señales del cambio. Estas enseñanzas, aunque diversas, comparten un tema común de vigilancia y preparación. La sabiduría antigua no se limita a textos religiosos. Los filósofos y pensadores de la antigüedad también reflexionaron sobre el destino de la humanidad y los ciclos de la historia. Sus escritos ofrecen perspectivas que pueden enriquecer nuestra comprensión de los eventos actuales y futuros. La historia, dicen, tiende a repetirse y aprender de ella es crucial para evitar los mismos errores. Una de las profecías más intrigantes y debatidas de la Biblia es la de las 70 semanas de Daniel. Esta profecía, que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, ha sido objeto de numerosos estudios e interpretaciones a lo largo de los siglos. Este video desglosará esta profecía y su relevancia en el contexto actual. La profecía de las 70 semanas de Daniel se refiere a un periodo específico en la historia del pueblo de Israel y el plan de Dios para la redención de la humanidad. Según la interpretación tradicional, estas semanas representan años, y el cumplimiento de esta profecía está vinculado a eventos clave en la historia de Israel y la venida del Mesías. En 2018 se completaron las 70 semanas, coincidiendo con el 70 aniversario de la fundación del moderno Estado de Israel. Este evento significativo
ha llevado a muchos a creer que estamos viviendo en tiempos proféticos, donde los eventos descritos en Daniel están ocurriendo ante nuestros ojos. La precisión de esta profecía ha sido un punto de fe y asombro para los creyentes, reforzando la creencia de que la Biblia es una fuente fiable de verdad y guía. Además de la interpretación histórica, hay muchas perspectivas sobre lo que las 70 semanas de Daniel significan para el futuro. Algunos estudiosos creen que aún queda un periodo por cumplirse, conocido como la última semana, que traerá eventos significativos antes de la segunda venida de Cristo. Esta interpretación añade un sentido de urgencia y expectativa a nuestra comprensión de los tiempos actuales. En el Monte de los Olivos, Jesús compartió con sus discípulos algunas de las profecías más impactantes sobre el fin de los tiempos. Estos discursos, registrados en los Evangelios, ofrecen una guía clara sobre lo que los creyentes deben esperar y cómo deben prepararse. Este video explorará las enseñanzas de Jesús en el Monte de los Olivos y su relevancia para nuestros días. Jesús habló sobre señales específicas que precederían su regreso, incluyendo guerras, hambrunas, terremotos y persecuciones. Estas señales no eran solo advertencias de eventos futuros, sino también llamados a la vigilancia y a mantener la fe en medio de la adversidad. Las palabras de Jesús fueron una llamada a no dejarse llevar por el miedo, sino a confiar en la providencia divina. Uno de los aspectos más importantes de las profecías de Jesús es la insistencia en que estos eventos serían señales claras de su inminente retorno. Jesús instó a sus seguidores a estar siempre preparados, porque nadie sabe el día ni la hora. Este mensaje de preparación constante es crucial para los creyentes de hoy, que deben vivir con una expectativa activa y una fe sólida. Las enseñanzas de Jesús también abordaron la importancia de discernir los falsos profetas y los engaños. En tiempos de confusión y crisis, es fácil ser engañado por aquellos que buscan desviar a los fieles. Jesús advirtió que muchos vendrían en su nombre diciendo: «Yo soy el Cristo», y engañarían a muchos. Este video ofrecerá herramientas para identificar y resistir estos engaños, fortaleciendo nuestra fe y discernimiento. Las señales de la segunda venida de Cristo han sido objeto de fascinación y estudio durante siglos. La Biblia describe varios eventos y fenómenos que precederán este acontecimiento trascendental, ofreciendo pistas sobre cómo reconocer estos tiempos. Este video explorará las señales específicas de la segunda venida y lo que significan para nosotros hoy. Entre las señales más notables se encuentran las guerras y rumores de guerras. A lo largo de la historia ha habido conflictos constantes, pero la intensidad y frecuencia de estos conflictos en los tiempos modernos parecen alinearse con las advertencias bíblicas. Las tensiones entre naciones y el aumento de conflictos regionales son indicadores claros de que estamos en tiempos proféticos. Otro signo importante es el incremento de desastres naturales como terremotos y hambrunas. Estos eventos, que parecen estar ocurriendo con mayor frecuencia e intensidad, son vistos por muchos como cumplimientos de las profecías bíblicas. La ciencia puede ofrecer explicaciones para estos fenómenos, pero para los creyentes son recordatorios poderosos de las advertencias de Jesús. La persecución de los cristianos también es una señal significativa. En muchas partes del mundo, los creyentes enfrentan hostilidad, discriminación y violencia por su fe. Esta persecución no solo cumple las profecías bíblicas, sino que también refuerza la necesidad de una fe firme y unida en tiempos de adversidad. Las señales celestiales, como la luna de sangre, son fenómenos que capturan la atención y la imaginación de muchos.
Estos eventos, que tiñen el cielo de un rojo intenso, han sido interpretados como signos de la proximidad de la segunda venida. La Biblia menciona que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y estos fenómenos astronómicos parecen cumplir esas profecías. La luna de sangre es uno de los fenómenos celestiales más sorprendentes y cargados de simbolismo. Este evento, donde la luna se tiñe de un rojo intenso, ha sido interpretado como una señal profética significativa. En este video exploraremos el significado de la luna de sangre y su relevancia en el contexto de las profecías bíblicas. En la Biblia, la luna de sangre es mencionada en varios pasajes, incluyendo el libro de Joel y el Apocalipsis. Estos textos describen la luna de sangre como un presagio de eventos importantes, como el día del Señor y el juicio final. La recurrencia de este fenómeno en tiempos modernos ha llevado a muchos a creer que estamos viviendo en tiempos proféticos. La luna de sangre ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, causando que la luz del Sol se refracte a través de la atmósfera terrestre y proyecte un tono rojo sobre la Luna. Este evento, aunque científicamente explicable, lleva consigo un profundo significado espiritual para muchos creyentes. Además de su significado bíblico, la luna de sangre ha sido interpretada como un símbolo de cambio y transformación. En muchas culturas, el color rojo se asocia con la guerra, la sangre y la renovación. La aparición de la luna de sangre puede ser vista como una advertencia o una señal de que grandes cambios están por venir, tanto a nivel personal como global. Es importante no solo observar estos fenómenos, sino también reflexionar sobre su significado. La luna de sangre nos invita a mirar más allá de lo visible y considerar las implicaciones espirituales de los eventos que presenciamos. Este video proporcionará una visión profunda de la luna de sangre, ayudando a los espectadores a comprender su relevancia y significado en el contexto de las profecías bíblicas. Para los creyentes en el cristianismo, la expectativa de la segunda venida de Cristo es una fuente de esperanza y fortaleza. Esta anticipación no es solo un anhelo de justicia y redención, sino también un llamado a vivir una vida de fe y preparación constante. Este video explorará cómo esta expectativa influye en la vida de los cristianos y cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe en tiempos de incertidumbre. La Biblia está llena de pasajes que hablan sobre la segunda venida de Cristo y cómo los creyentes deben prepararse. Jesús, en sus enseñanzas, enfatizó la importancia de estar siempre vigilantes y preparados, comparando su venida con la llegada de un ladrón en la noche. Esta metáfora subraya la necesidad de una preparación constante y una vida de fe activa. La esperanza en la segunda venida también trae consuelo en tiempos de prueba y tribulación. Saber que Cristo regresará para establecer su reino eterno y poner fin a la injusticia y el sufrimiento, da a los creyentes una perspectiva de esperanza que trasciende las dificultades temporales. Esta esperanza es una fuente de fortaleza espiritual que sustenta a los cristianos en medio de la adversidad. Vivir en la expectativa de la segunda venida también implica un compromiso con la santidad y la justicia. Los creyentes están llamados a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, promoviendo la paz, la justicia y el amor en sus comunidades. Esta vida de testimonio es una preparación para el regreso de Cristo y un reflejo de su presencia en el mundo. Vivimos en una era donde muchos creen que los eventos descritos en el Apocalipsis se están desarrollando ante nuestros ojos. Las señales de los tiempos finales, como se describen en el libro del Apocalipsis, parecen resonar con los acontecimientos actuales. Este video explorará cómo el Apocalipsis se manifiesta en nuestro tiempo y lo que esto significa para nosotros.
El Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, describe una serie de visiones sobre el fin de los tiempos, incluyendo la batalla final entre el bien y el mal, el juicio final y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Estas visiones han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de los siglos, pero muchas de sus imágenes parecen resonar fuertemente con los eventos actuales. Las catástrofes naturales, los conflictos globales y la persecución de los creyentes son algunas de las señales que se mencionan en el Apocalipsis. Estos eventos que estamos presenciando hoy refuerzan la creencia de que estamos viviendo en tiempos proféticos. La pandemia global, las guerras y las tensiones sociales son vistos por muchos como cumplimientos de las profecías apocalípticas. Las profecías bíblicas han sido una fuente de fascinación y estudio a lo largo de los siglos. Estas profecías, que abarcan desde los escritos del Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, ofrecen una visión de los eventos futuros y el plan divino para la humanidad. Este video explorará la verdad en las profecías bíblicas y cómo podemos interpretarlas en el contexto actual. La Biblia está llena de profecías que se han cumplido con precisión a lo largo de la historia. Desde la caída de Babilonia hasta el nacimiento de Jesús, estos cumplimientos refuerzan la credibilidad de las Escrituras como una fuente de verdad divina. La precisión de estas profecías también nos da confianza en las profecías que aún están por cumplirse, incluyendo aquellas sobre el fin de los tiempos. Las profecías bíblicas no solo predicen eventos futuros, sino que también ofrecen guía y esperanza para los creyentes. A través de las visiones de los profetas y las enseñanzas de Jesús, Dios revela su plan para la redención y el juicio de la humanidad. Estas revelaciones nos ayudan a comprender mejor el propósito de nuestra vida y nuestro papel en el plan divino. Interpretar las profecías bíblicas puede ser un desafío, ya que a menudo están envueltas en símbolos y metáforas. Es importante estudiar estas profecías en su contexto histórico y cultural para entender su significado completo. Además, la oración y el discernimiento espiritual son cruciales para interpretar correctamente estas visiones y aplicarlas a nuestra vida. El año 2024 se perfila como uno de los más críticos y disruptivos en la historia reciente de la humanidad. Una serie de eventos globales están convergiendo, creando un panorama de incertidumbre y potencial transformación. Este video analizará la crisis de 2024, explorando sus causas, implicaciones y cómo podemos prepararnos. Uno de los eventos más impactantes ha sido el intento de asesinato del candidato Donald Trump, un suceso que ha conmocionado al mundo y alterado el curso de la política estadounidense. Este incidente no solo ha afectado la carrera presidencial, sino que también ha exacerbado las tensiones sociales y políticas en Estados Unidos. La polarización y la violencia política son señales alarmantes de un sistema en crisis. A nivel global, las tensiones entre naciones están en su punto más alto, con conflictos en Ucrania, Oriente Medio y otros puntos críticos. La posibilidad de una tercera guerra mundial es una preocupación real, con implicaciones devastadoras para la paz y la estabilidad mundial. Estos conflictos no solo afectan a los países directamente involucrados, sino que también tienen repercusiones económicas y sociales a nivel mundial. La crisis económica es otra preocupación importante para 2024. La inestabilidad financiera, el aumento de la inflación y el desempleo están creando un entorno de incertidumbre económica. Las sanciones internacionales, las interrupciones en la cadena de suministro y la volatilidad de los mercados financieros están afectando a las economías de todo el mundo, especialmente a los países más vulnerables. Además de estos problemas, hay una dimensión espiritual en la crisis de 2024.
Las enseñanzas bíblicas nos advierten sobre tiempos de gran tribulación y la aparición del anticristo. Este video explorará cómo estas profecías se relacionan con los eventos actuales y cómo los creyentes pueden fortalecer su fe y esperanza en medio de la crisis. La crisis de 2024 es un momento de gran desafío, pero también de oportunidad. Este video proporcionará una visión integral de los eventos actuales, ofreciendo guía y esperanza para enfrentar el futuro con fe y determinación. Al comprender la naturaleza de esta crisis y prepararnos adecuadamente, podemos navegar por estos tiempos turbulentos con una mayor confianza en el plan divino. El intento de asesinato de Donald Trump en 2024 fue un evento que sacudió al mundo y tuvo repercusiones profundas en la política global. Este video analizará el impacto de este suceso, explorando cómo ha influido en la carrera presidencial estadounidense y las implicaciones más amplias para la estabilidad mundial. Donald Trump, una figura polarizadora y controvertida, ha sido un actor clave en la política estadounidense durante años. Su intento de asesinato no solo puso en peligro su vida, sino que también exacerbó las tensiones políticas y sociales en Estados Unidos. Este evento ha profundizado la división entre los partidarios y los opositores de Trump, creando un clima de violencia y desconfianza. La carrera presidencial se ha visto profundamente afectada por este incidente. Trump, que sobrevivió al intento de asesinato, ahora se presenta como una figura mártir para sus seguidores, lo que ha aumentado su popularidad y ha solidificado su base de apoyo. Su rival, Kamala Harris, enfrenta un entorno político aún más desafiante, con una campaña marcada por la incertidumbre y la tensión. A nivel internacional, el intento de asesinato ha tenido repercusiones en las relaciones diplomáticas y la estabilidad global. Los aliados y adversarios de Estados Unidos están atentos a los desarrollos políticos en Washington, y el incidente ha aumentado la preocupación por la seguridad y la estabilidad en la región. Las tensiones entre las superpotencias mundiales se han intensificado, creando un entorno de incertidumbre y riesgo. Este evento también tiene una dimensión espiritual. La Biblia advierte sobre tiempos de gran tribulación y líderes que enfrentarán persecuciones y desafíos. El intento de asesinato de Trump puede ser visto como un cumplimiento de estas profecías, y este video explorará cómo los creyentes pueden interpretar y responder a estos eventos desde una perspectiva de fe. Las tensiones globales están alcanzando niveles alarmantes, con conflictos en varios puntos críticos del mundo que amenazan con desestabilizar aún más el panorama internacional. Este video explorará las crecientes tensiones globales, analizando sus causas, implicaciones y lo que esto podría significar para el futuro de la humanidad. Uno de los conflictos más destacados es el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Desde la invasión rusa de Crimea en 2014, las tensiones han seguido aumentando, culminando en un conflicto prolongado en las regiones de Donetsk y Luhansk. La intervención de potencias occidentales ha complicado aún más la situación, llevando a una serie de sanciones y represalias que han afectado la economía global. En Oriente Medio, el conflicto entre Israel y los extremistas islámicos continúa siendo una fuente de inestabilidad. Los enfrentamientos entre Hamás e Israel han resultado en destrucción y pérdida de vidas, y el potencial de una escalada regional es una preocupación constante. Este conflicto no solo afecta a las naciones directamente involucradas, sino que también tiene implicaciones para la seguridad global y las relaciones diplomáticas. Las tensiones en Asia también están aumentando, con la creciente asertividad de China en el mar meridional de China. Las disputas territoriales con países vecinos y las operaciones navales de Estados Unidos han creado un entorno de fricción y riesgo de conflicto.
la militarización de la región y la construcción de islas artificiales por parte de China son puntos críticos que podrían desencadenar enfrentamientos armados. Además de estos conflictos, hay una serie de problemas económicos y sociales que están exacerbando las tensiones globales. La crisis económica, el aumento de la inflación y el desempleo están creando un entorno de incertidumbre y descontento. La pandemia global ha agravado estos problemas, afectando a las economías y sociedades de todo el mundo. El papel del anticristo en los tiempos finales es uno de los temas más discutidos y debatidos en las profecías bíblicas. Este video explorará quién es el anticristo, su papel en el plan divino y cómo los creyentes pueden reconocer y resistir su influencia. La Biblia describe al anticristo como un líder poderoso y carismático que se opondrá a Dios y engañará a muchos. En el libro de Apocalipsis se menciona que el anticristo tendrá un reinado de terror y persecución contra los creyentes. Su llegada será un tiempo de gran tribulación y desafío para la fe de los cristianos. El anticristo no solo se presentará como un líder político, sino también como una figura espiritual que buscará desviar a la humanidad de Dios. Usará el engaño, la manipulación y los falsos milagros para ganar seguidores y establecer su dominio. Es crucial para los creyentes estar preparados y discernir la verdad en medio del engaño. Reconocer al anticristo requiere un conocimiento profundo de las Escrituras y una relación sólida con Dios. La Biblia nos advierte que muchos serán engañados por su carisma y poder aparente. Este video ofrecerá herramientas y guías para identificar las señales del anticristo y resistir su influencia. El espíritu del anticristo ya está presente en el mundo, según las enseñanzas bíblicas. Este video explorará cómo este espíritu se manifiesta en nuestra sociedad y cómo podemos resistir su influencia. La Biblia describe el espíritu del anticristo como una fuerza que se opone a Dios y busca engañar a la humanidad. Este espíritu se manifiesta en la promoción de falsas doctrinas, la corrupción moral y la persecución de los creyentes. Es una fuerza que trabaja en contra de los principios de Dios y busca desviar a las personas de la verdad. Una de las formas en que el espíritu del anticristo se manifiesta es a través de la desinformación y las teorías de la conspiración. Estas tácticas de engaño crean confusión y desconfianza, alejando a las personas de la verdad de Dios. La proliferación de noticias falsas y la manipulación de la opinión pública son herramientas utilizadas por este espíritu para sembrar discordia y división. La corrupción moral es otra manifestación del espíritu del anticristo. La promoción de valores contrarios a las enseñanzas bíblicas, como el relativismo moral y la glorificación del materialismo, son ejemplos claros de cómo este espíritu opera en nuestra sociedad. Estos valores desvían a las personas del camino de Dios y promueven un estilo de vida que se opone a los principios cristianos. La persecución de los creyentes es una señal clara de la presencia del espíritu del anticristo. En muchas partes del mundo, los cristianos enfrentan hostilidad, discriminación y violencia por su fe. Esta persecución no solo cumple las profecías bíblicas, sino que también refuerza la necesidad de una fe firme y unida en tiempos de adversidad. La lucha espiritual es una realidad constante para los creyentes, especialmente en tiempos de crisis e incertidumbre. Este video explorará la naturaleza de esta lucha, las fuerzas espirituales en juego y cómo podemos fortalecer nuestra fe para resistir el mal. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales del mal. Esta lucha espiritual requiere una vigilancia constante y una firmeza de fe. Los creyentes
Deben estar preparados para enfrentar ataques espirituales y resistir las tentaciones que buscan desviarlos del camino de Dios. Una de las formas más efectivas de enfrentar la lucha espiritual es a través de la oración y el estudio de la Biblia. La oración nos conecta con Dios y fortalece nuestro espíritu, mientras que el estudio de las Escrituras nos proporciona las herramientas y el conocimiento necesarios para discernir la verdad y resistir el mal. La comunión con otros creyentes también es crucial para fortalecer nuestra fe y apoyo mutuo. El uso de la armadura de Dios, como se describe en Efesios 6, es otra estrategia clave en la lucha espiritual. La verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios son nuestras armas contra las fuerzas del mal. Este video explorará cómo aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria para fortalecer nuestra defensa espiritual. La resistencia a las tentaciones es una parte importante de la lucha espiritual. Satanás busca desviarnos de Dios a través de tentaciones y engaños. La Biblia nos advierte que debemos ser sobrios y vigilantes porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este video ofrecerá estrategias para resistir las tentaciones y mantener nuestra fe firme. En el mundo actual hay numerosos grupos y organizaciones que se oponen a los principios y enseñanzas bíblicas. Este video explorará la fuerza de estos grupos, sus tácticas y cómo los creyentes pueden resistir su influencia. Muchos de estos grupos promueven ideologías y valores que son contrarios a las enseñanzas de la Biblia. El relativismo moral, el secularismo y la promoción de estilos de vida materialistas son algunas de las ideologías que estos grupos defienden. Estas ideologías buscan desviar a las personas de los principios de Dios y promover un estilo de vida que se opone a los valores cristianos. La manipulación de la opinión pública es una de las tácticas utilizadas por estos grupos. A través de los medios de comunicación, la educación y las políticas públicas, estos grupos buscan influir en la percepción y el comportamiento de las personas. La desinformación y la propaganda son herramientas poderosas que utilizan para promover sus agendas y desacreditar las enseñanzas bíblicas. La persecución de los creyentes es otra táctica empleada por estos grupos. En muchas partes del mundo, los cristianos enfrentan hostilidad, discriminación y violencia por su fe. Estos grupos buscan silenciar y marginar a los creyentes, creando un entorno de miedo e intimidación. Es crucial para los cristianos mantenerse firmes en su fe y apoyarse mutuamente en tiempos de persecución. La promoción de falsas doctrinas es otra estrategia utilizada por estos grupos. A través de la difusión de enseñanzas y creencias erróneas, buscan desviar a los creyentes de la verdad de Dios. La Biblia advierte sobre los falsos profetas y nos insta a discernir la verdad a través del estudio de las Escrituras y la oración. Este video ofrecerá herramientas para identificar y resistir las falsas doctrinas. El discernimiento espiritual es crucial para los creyentes en tiempos de confusión y engaño. Este video explorará la importancia del discernimiento espiritual, cómo desarrollarlo y cómo aplicarlo en nuestra vida diaria para resistir las influencias negativas. El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo, lo divino y lo diabólico. La Biblia nos exhorta a probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esta habilidad es esencial para navegar en un mundo lleno de engaños y manipulaciones. Desarrollar el discernimiento espiritual requiere una relación profunda y constante con Dios. La oración y el estudio de las Escrituras son fundamentales para fortalecer nuestro discernimiento.
A través de la comunión con Dios, podemos recibir sabiduría y revelación para reconocer las trampas y engaños del enemigo. La comunidad cristiana también juega un papel importante en el discernimiento espiritual. Rodearnos de otros creyentes fuertes en la fe nos proporciona apoyo y guía. Juntos podemos compartir experiencias, aprender unos de otros y discernir mejor la verdad. La Iglesia es una fuente de enseñanza y corrección que nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. Aplicar el discernimiento espiritual en nuestra vida diaria implica estar atentos y vigilantes. Debemos evaluar constantemente las influencias a nuestro alrededor, desde los medios de comunicación hasta las relaciones personales. Al estar conscientes de los peligros y tentaciones, podemos tomar decisiones informadas que honren a Dios y fortalezcan nuestra fe. El poder de Satanás y sus seguidores es una realidad que los creyentes deben enfrentar con fe y determinación. Este video explorará cómo opera Satanás, las tácticas que utiliza y cómo los cristianos pueden resistir su influencia y mantenerse firmes en su fe. La intervención de potencias occidentales ha complicado aún más la situación, llevando a una serie de sanciones y represalias que han afectado la economía global. En Oriente Medio, el conflicto entre Israel y los extremistas islámicos continúa siendo una fuente de inestabilidad. Los enfrentamientos entre Hamás e Israel han resultado en destrucción y pérdida de vidas, y el potencial de una escalada regional es una preocupación constante. Este conflicto no solo afecta a las naciones directamente involucradas, sino que también tiene implicaciones para la seguridad global y las relaciones diplomáticas. Las tensiones en Asia también están aumentando, con la creciente asertividad de China en el mar meridional de China. Las disputas territoriales con países vecinos y las operaciones navales de Estados Unidos han creado un entorno de fricción y riesgo de conflicto. La militarización de la región y la construcción de islas artificiales por parte de China son puntos críticos que podrían desencadenar enfrentamientos armados. Además de estos conflictos, hay una serie de problemas económicos y sociales que están exacerbando las tensiones globales. La crisis económica, el aumento de la inflación y el desempleo están creando un entorno de incertidumbre y descontento. La pandemia global ha agravado estos problemas, afectando a las economías y sociedades de todo el mundo. El papel del anticristo en los tiempos finales es uno de los temas más discutidos y debatidos en las profecías bíblicas. Este video explorará quién es el anticristo, su papel en el plan divino y cómo los creyentes pueden reconocer y resistir su influencia. La Biblia describe al anticristo como un líder poderoso y carismático que se opondrá a Dios y engañará a muchos. En el libro de Apocalipsis se menciona que el anticristo tendrá un reinado de terror y persecución contra los creyentes. Su llegada será un tiempo de gran tribulación y desafío para la fe de los cristianos. El anticristo no solo se presentará como un líder político, sino también como una figura espiritual que buscará desviar a la humanidad de Dios. Usará el engaño, la manipulación y los falsos milagros para ganar seguidores y establecer su dominio. Es crucial para los creyentes estar preparados y discernir la verdad en medio del engaño. Reconocer al anticristo requiere un conocimiento profundo de las Escrituras y una relación sólida con Dios. La Biblia nos advierte que muchos serán engañados por su carisma y poder aparente. Este video ofrecerá herramientas y guías para identificar las señales del anticristo y resistir su influencia. El espíritu del anticristo ya está presente en el mundo, según las enseñanzas bíblicas. Este video explorará cómo este espíritu se manifiesta en nuestra sociedad y cómo podemos resistir su influencia. La Biblia describe el espíritu del anticristo como una fuerza que se opone a Dios y busca engañar a la humanidad.
Este espíritu se manifiesta en la promoción de falsas doctrinas, la corrupción moral y la persecución de los creyentes. Es una fuerza que trabaja en contra de los principios de Dios y busca desviar a las personas de la verdad. Una de las formas en que el espíritu del anticristo se manifiesta es a través de la desinformación y las teorías de la conspiración. Estas tácticas de engaño crean confusión y desconfianza, alejando a las personas de la verdad de Dios. La proliferación de noticias falsas y la manipulación de la opinión pública son herramientas utilizadas por este espíritu para sembrar discordia y división. La corrupción moral es otra manifestación del espíritu del anticristo. La promoción de valores contrarios a las enseñanzas bíblicas, como el relativismo moral y la glorificación del materialismo, son ejemplos claros de cómo este espíritu opera en nuestra sociedad. Estos valores desvían a las personas del camino de Dios y promueven un estilo de vida que se opone a los principios cristianos. La persecución de los creyentes es una señal clara de la presencia del espíritu del anticristo. En muchas partes del mundo, los cristianos enfrentan hostilidad, discriminación y violencia por su fe. Esta persecución no solo cumple las profecías bíblicas, sino que también refuerza la necesidad de una fe firme y unida en tiempos de adversidad. La lucha espiritual es una realidad constante para los creyentes, especialmente en tiempos de crisis e incertidumbre. Este video explorará la naturaleza de esta lucha, las fuerzas espirituales en juego y cómo podemos fortalecer nuestra fe para resistir el mal. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales del mal. Esta lucha espiritual requiere una vigilancia constante y una firmeza de fe. Los creyentes deben estar preparados para enfrentar ataques espirituales y resistir las tentaciones que buscan desviarlos del camino de Dios. El estudio de las Escrituras, la oración y la comunión con otros creyentes nos ayudan a discernir la verdad y a mantenernos firmes en nuestra fe. La verdad de Dios es nuestra guía en un mundo lleno de engaños. La pandemia global ha tenido un impacto profundo y duradero en la sociedad. Este video explorará cómo la pandemia ha exacerbado las tensiones globales, sus efectos en la economía y la salud mental, y cómo los creyentes pueden encontrar esperanza y fuerza en medio de la crisis. La pandemia ha llevado a una crisis sanitaria sin precedentes. Los sistemas de salud en todo el mundo han sido abrumados y millones de personas han perdido la vida. Esta crisis ha revelado la fragilidad de nuestras infraestructuras sanitarias y la necesidad de una mejor preparación para futuras pandemias. La Biblia nos llama a cuidar de los enfermos y a mostrar compasión en tiempos de sufrimiento. La economía global ha sido gravemente afectada por la pandemia. Los cierres y las restricciones han llevado al cierre de empresas y a un aumento del desempleo. La recesión económica ha creado una crisis de pobreza y hambre en muchas partes del mundo. Los creyentes están llamados a ser generosos y a ayudar a los necesitados en tiempos de dificultad. La salud mental también se ha visto gravemente afectada por la pandemia. El aislamiento, el miedo y la incertidumbre han llevado a un aumento de los problemas de salud mental, incluyendo la ansiedad y la depresión. Es importante que los creyentes busquen apoyo y ofrezcan consuelo a aquellos que están luchando con estos problemas. La pandemia ha exacerbado las tensiones sociales y políticas. Las restricciones y las políticas de salud pública han sido fuentes de controversia y división. Es crucial que los creyentes busquen la unidad y la paz en medio de la discordia, recordando las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la reconciliación.
En tiempos de crisis e incertidumbre, las ideologías engañosas pueden parecer soluciones atractivas, pero en realidad desvían a las personas del camino de la verdad. Este video explorará cómo estas ideologías se infiltran en la sociedad, sus efectos negativos y cómo los creyentes pueden resistir su influencia. Las ideologías engañosas a menudo se presentan como respuestas a problemas complejos. Prometen soluciones rápidas y fáciles, pero a menudo ignoran o distorsionan la verdad. Estas ideologías pueden incluir el relativismo moral, que niega la existencia de verdades absolutas, y el materialismo, que glorifica la riqueza y el poder por encima de los valores espirituales y morales. El relativismo moral es especialmente peligroso porque socava los principios fundamentales de la fe cristiana. Al negar la existencia de una verdad objetiva, fomenta una cultura de tolerancia hacia el pecado y la injusticia. Los creyentes deben estar firmes en su conocimiento de las Escrituras y los principios de Dios para resistir esta ideología y vivir de acuerdo con la verdad. El materialismo es otra ideología engañosa que puede desviar a los creyentes. En una cultura que valora el éxito material y la acumulación de riquezas, es fácil perder de vista los valores espirituales y eternos. La Biblia advierte contra el amor al dinero y nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Este video explorará cómo resistir la tentación del materialismo y vivir una vida centrada en Dios. Las ideologías políticas y sociales también pueden ser engañosas. El nacionalismo extremo, el populismo y otras corrientes pueden dividir y polarizar a las comunidades. Los creyentes deben evaluar estas ideologías a la luz de las enseñanzas bíblicas, promoviendo la justicia, la paz y el amor. Este video ofrecerá herramientas para discernir y resistir estas influencias. El llamado a la vigilancia constante es una de las enseñanzas más importantes de Jesús para sus seguidores. Este video explorará qué significa estar vigilantes, por qué es crucial y cómo podemos vivir en un estado de preparación constante para los tiempos finales. Jesús advirtió repetidamente a sus discípulos sobre la importancia de estar siempre preparados. En Mateo 24 comparó su venida con la llegada de un ladrón en la noche, enfatizando que nadie sabe el día ni la hora. Este llamado a la vigilancia es una exhortación a vivir de manera que estemos siempre listos para su regreso, manteniendo nuestra fe y compromiso con Dios. Estar vigilantes significa ser conscientes de las señales de los tiempos y estar preparados espiritualmente. Esto implica un compromiso constante con la oración, el estudio de la Biblia y la vida de santidad. La vigilancia no es solo una actitud pasiva de espera, sino una acción activa de preparación y fidelidad. La vigilancia también implica discernir los engaños y tentaciones del enemigo. La Biblia nos advierte que en los últimos días muchos falsos profetas surgirán y engañarán a muchos. Estar vigilantes nos ayuda a reconocer y resistir estos engaños, manteniéndonos firmes en la verdad de Dios. Este video ofrecerá herramientas para discernir y resistir las falsas doctrinas y los engaños. La comunidad de fe juega un papel crucial en la vigilancia constante. Juntos, podemos animarnos unos a otros a mantenernos firmes en nuestra fe y a estar preparados para los tiempos finales. La Iglesia nos proporciona apoyo, enseñanza y corrección, ayudándonos a vivir de acuerdo con los principios de Dios y a mantenernos vigilantes. Las profecías bíblicas tienen una influencia profunda en la vida de los creyentes y en la comprensión de los eventos actuales. Este video explorará cómo las profecías bíblicas influyen en nuestra fe, nuestra perspectiva del mundo y nuestra preparación para el futuro. Las profecías bíblicas ofrecen una visión de los eventos futuros y el plan divino para la humanidad.
Desde las profecías del Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, estas revelaciones nos ayudan a entender el propósito de Dios y a prepararnos para lo que está por venir. La precisión de estas profecías refuerza nuestra fe en la fiabilidad de las Escrituras. Las profecías también influyen en nuestra perspectiva del mundo. Nos ayudan a ver los eventos actuales a la luz del plan divino, proporcionando un marco para interpretar las señales de los tiempos. Esta perspectiva nos da esperanza y confianza en que Dios está en control, incluso en medio de la confusión y el caos. La influencia de las profecías bíblicas también se manifiesta en nuestra vida diaria. Nos llaman a vivir de manera que estemos preparados para el regreso de Cristo, manteniendo nuestra fe y compromiso con Dios. Las enseñanzas de las profecías nos instan a vivir en santidad, justicia y amor, reflejando los valores del reino de Dios en nuestras acciones y decisiones. Las profecías bíblicas también nos exhortan a compartir el Evangelio y a ayudar a los necesitados. Nos recuerdan la importancia de nuestra misión como creyentes de proclamar las buenas nuevas y de ser luz en medio de la oscuridad. Este video explorará cómo las profecías bíblicas nos llaman a la acción y a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Hemos visto cómo los eventos actuales parecen alinearse con las advertencias bíblicas y cómo podemos interpretar estos acontecimientos a la luz de las Escrituras. Es crucial recordar que, a pesar de la incertidumbre y el caos que nos rodea, la fe en Dios nos proporciona esperanza y dirección. Las enseñanzas de Jesús y las profecías bíblicas nos llaman a vivir de manera vigilante y preparada, confiando en la soberanía de Dios y su plan para la humanidad. En estos tiempos difíciles, nuestra resistencia espiritual y nuestra comunidad de fe son nuestras mayores fortalezas. La lucha espiritual y las influencias engañosas de las ideologías modernas requieren que estemos firmemente arraigados en la verdad de Dios. A través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes, podemos fortalecer nuestra fe y discernimiento, resistiendo las tentaciones y engaños del enemigo. Nuestra misión es ser luz en medio de la oscuridad, compartiendo el Evangelio y viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios. En este contexto de conflictos y crisis, los creyentes estamos llamados a ser agentes de paz y reconciliación. La Biblia nos insta a amar a nuestros enemigos, a buscar la justicia y a promover la paz. Nuestro testimonio y nuestras acciones pueden hacer una diferencia significativa en nuestras comunidades y en el mundo. Para concluir, quiero agradecerte por acompañarnos en este viaje de exploración y reflexión. Si este contenido te ha sido útil, te invito a suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar un like. Si hay algún otro tema que te gustaría que abordáramos, no dudes en dejar tu comentario abajo. Estamos aquí para ofrecerte contenido relevante y edificante que fortalezca tu fe y te ayude a navegar en estos tiempos de incertidumbre. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en su verdad.